Entonces, para hablar de síndrome de distrés respiratorio agudo o insuficiencia respiratoria aguda, entonces vamos primero con este caso clínico. Nos hablan de un paciente que es ingresado por pancreatitis aguda, comenzó con taquipnia, con taquicardia, sudoración y cianosis progresiva. La presión arterial de oxígeno es de 55 milímetros de mercurio, la RX de tórax va a tener infiltrados alveolares bilaterales y la presión de enclavamiento capilar pulmonar es normal. Entonces, el aporte de oxígeno suplementario no mejora la situación. ¿Qué diagnóstico entre los siguientes es el más probable? Entonces, en el contexto de un paciente con pancreatitis aguda y que ya esté haciendo un fallo respiratorio, bueno, entonces ya debemos ir pensando que está haciendo un distrés, ¿sí? Entonces, la respuesta es la opción 3. Este paciente tiene un distrés respiratorio del adulto. Entonces, eso es una causa de distrés respiratorio, la pancreatitis. Siempre hay que pensar en un síndrome de distrés respiratorio del adulto cuando se habla de un paciente grave. Todo paciente grave, independientemente de la patología inicial, puede desarrollar un síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Y estos pacientes van a tener un efecto shunt, o sea, se le administra oxígeno y no responde al oxígeno. Entonces, siempre hay que descartar lo que es el edema pulmonar cardiogénico. Por eso dan el dato de la presión capilar pulmonar o la presión de enclavamiento. Entonces, ahorita es muy complicado, o sea, ahorita es muy difícil. Esto del COVID alteró mucho los patrones de enfermos que teníamos, porque yo antes lo que hacía, o hacíamos los protocolos del POCO, que es ecografía pulmonar. Entonces, si yo tenía un paciente que llegaba inestable hemodinámicamente, o llegaba séptico, o llegaba inestable respiratorio, la ecografía pulmonar servía mucho, porque con ecografía pulmonar se puede determinar si está haciendo un edema pulmonar cardiogénico o si el paciente está haciendo otro tipo de distrés respiratorio. La ecografía pulmonar es muy valiosa, sirve para todo eso. Entonces, eso nos ayudaba. Ahorita ya con COVID, la mayoría de pacientes quedan descompensados COVID, entonces ya ahorita cambia un poco el panorama. Solamente habría que esperar a ver qué nuevas definiciones saquen los expertos, pero hablando ya de síndrome de distrés respiratorio, recuerden que hay mucha sepsis bacteriana. Urinaria puede provocar distrés respiratorio. Las sepsis bacterianas de cualquier índole van a provocar distrés respiratorio, ¿sí? Entonces, ese distrés respiratorio en ese paciente grave no va a responder a oxígeno. Todo paciente séptico va a hacer eso. Otros son los pacientes con pancreatitis o pacientes quemados, ¿sí? Y todo influye, la cascada de las citocinas y todo ese proceso inflamatorio. Entonces, hay que siempre pensar distrés respiratorio en un paciente grave que no responde a oxígeno. Entonces, ese es un dato clave. Ya nos dijeron que nos dicen que la presión de enclavamiento es normal en este paciente, entonces ya nos dan ese detalle. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo va a ser un cuadro que va a cursar de forma rápida, va a producir disnea, los infiltrados pulmonares van a ser difusos, va a haber insuficiencia respiratoria aguda grave, va a evolucionar de forma rápida, va a verse el paciente que, por ejemplo, días anteriores dice que nunca estuvo así, pero ya había estado cursando con una infección o con fiebre o con algo, o si hizo su pancreatitis, de un momento a otro, o sea, evoluciona de forma rápida el distrés respiratorio. Todo eso es porque se altera la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Entonces, por eso yo especifiqué eso de la membrana alveolo-capilar, es muy importante, siempre tener presente esa membrana alveolo-capilar para todo lo que es neumología, porque ahí, desde ahí partimos hasta para lo que es manejo de ventilador mecánico, todo esto. Entonces, esa membrana alveolo-capilar está alterada por la respuesta inflamatoria, por los estímulos, ¿sí? Esos estímulos, como dice, pueden ser directos como inhalar gases tóxicos o indirectos como la sepsis. Todos los síndromes de distrés respiratorio agudo que yo he visto en los 3 años que yo trabajé en el hospital, fueron por sepsis, ¿sí? Todos. Nunca tuve inhalación de gases tóxicos, ni en quemados ni en pancreatitis. Bueno, pancreatitis sí creo que vi unos 2, pero la mayoría son por sepsis. Entonces, la sepsis, acuérdense que hace una respuesta inflamatoria sistémica y hace fallo multiorgánico. Entonces, la sepsis hace un síndrome de respiratorio agudo, alterando la membrana alveolo-capilar, o sea, la inflama. Entonces, siempre hay que tener presente eso. Entonces, hay que descartar el edema agudo de pulmón de causa cardiogénica. Lo más fiable es que se mida la presión de enclavamiento
o la presión capilar pulmonar, ¿sí? Y ver que no esté elevada, o sea, que esté menos de 15 centímetros de agua. Pero eso es un procedimiento invasivo, entonces eso realmente, si alguien le haya preguntado, les plantean un examen, bueno, ya queda en la conciencia de cada quien, pero bueno, es algo que con que tengan claro cómo es un síndrome de estrés respiratorio, saber identificarlo, por qué se está produciendo, es suficiente. Entonces, los criterios son los siguientes. Primero hay que identificar la patología que lo esté desencadenando. El otro es tener la RX, infiltrados alveolares. Ya revisamos las características de infiltrados alveolares, bilaterales. Entonces, eso es el otro. El otro es descartar que ese problema no se deba a un edema pulmonar cardiogénico. Bueno, si no tenemos presión capilar pulmonar, si no tenemos eso, podemos descartarlo con un electro para guiarnos, porque si en el electro no hay cardiopatía estructural, quiero decir, si no hay secuelas de infarto o alguna otra patología o arritmias, entonces ya vamos descartando la patología cardíaca como causa de ese distrés respiratorio. Entonces, eso es uno, ¿no? El otro criterio es la PAFI, ¿sí? La PAFI es ese cociente de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Debe ser menor o igual a 200. ¿Sí? Con esos criterios ya cumple para síndrome de estrés respiratorio. Una PAFI menor de 200 sirve para ya clasificar a mi paciente. ¿Sí? Entonces, la PAFI la van a sacar con gasometría. Entonces, yo creo que muchos ya han sacado y conocen cómo se saca una PAFI. Entonces, cogen la presión arterial de oxígeno de la gasometría y se la dividen para la fracción inspirada de oxígeno que tenga ese paciente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tienen un paciente que les llega saturando 80 al aire ambiente, van a hacer la gasometría y la presión arterial de oxígeno es de 50, van a dividir ese 50 para 0.21. Entonces, ahí les va a dar la PAFI y esa PAFI va a salir siquiera como en 100. Entonces, ahí ya tiene un criterio. Otro criterio es que lo mandan a hacer la RX y ve que está una RX con infiltrados alveolares bilaterales. Y el otro es la asistencia a patología desencadenante. ¿Sí? Entonces, esa patología desencadenante ahora es COVID y bueno, también son las sepsis y también puede presentarse pancreatitis o cualquier otra, un gran quemado, todo esto, ¿no? Entonces, y lo otro es descartar que este proceso no sea debido a un problema cardíaco, no sea un edema pulmonar cardiogénico. Aunque ya sabemos que las características de un edema pulmonar cardiogénico, incluso para orientarnos, la RX va a tener otro tipo de patrón, las líneas AVE de Kerley, las alas de mariposa. Entonces, no hay tanta pérdida, pero esos criterios aplicándolos clasificamos a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, hay otro cuadro que se conoce como lesión pulmonar aguda, ¿sí? Este tiene las mismas características, pero una menor gravedad. Y bueno, se diferencia porque la PAFI es menor de 300. Si esto se agrava, ya entra como definición del síndrome de estrés respiratorio del adulto. Bueno, entonces la etiología, la causa más común, como les dije, es la sepsis. Otra causa es politraumatismos, embolismos grasos, neumonías, pancreatitis, aspiración bronquial de contenido gástrico, inhalación de toxinas, el semiahogado, fármacos opiáceos, la nitrofurantoína, paciente con estado de choque, enfermedades autoinmunitarias, cirugía extracorpórea. En lo que es lo más común, y van a ver y van a enfrentarse al distrés respiratorio por sepsis y por COVID. Y hay que clasificarlos con nuestras gasometrías, ¿sí? Es fácil estandarizar y decir que tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo porque hay una patología que lo desencadenó, porque la RX hay infiltrado y porque la PAFI está menor o igual a 200, ¿sí? Entonces, busquemos la causa, puede ser una sepsis, la sepsis siempre hay que buscarla desde sepsis urinaria, sepsis de partes blandas, desde vías respiratorias, sistema nervioso, ¿sí? Lo más frecuente en nuestro medio siempre es sepsis urinarias y patología pulmonar ahorita está en la cabeza por esta pandemia, pero siempre hay que buscar esa etiología. Lo otro que pueden tener es en pancreatitis, politrauma y quemados. Entonces,
De ahí, enfermedades autoinmunitarias, cirugía extracorpórea, bueno, si sale un poco de contexto, que alguien elabore una pregunta basándose en eso. Entonces, lo que trato de transmitir es de que no seamos a veces perfeccionistas. Les digo como consejo, el ser perfeccionista no es bueno, porque a veces queremos estudiar y aprender todo con detalle al pie de la letra. Lo importante es estar bien orientado y comenzar de menos a más, y de lo que es más clásico. A veces nos preguntan en los exámenes cosas muy evidentes y muy comunes, entonces a veces fallamos en eso por estar queriendo memorizar detalles de que no nos van a servir incluso para la práctica. Entonces ahí perdemos tiempo. Entonces hay que ser un poquito más estratégico. Por eso les digo, distrés respiratorio al adulto, sepsis, neumonías, pancreatitis. Quedémonos con eso, ¿sí? Recordemos tal vez nitrofurantoína si alguien quiere preguntar un fármaco, pero de ahí eso. Entonces ya tenemos una etiología. La clínica, la manifestación clínica y cómo se presente su alteración fisiopatológica y el tratamiento siempre va a ser similar, ¿sí? Hay que ver que las causas de distrés respiratorio agudo van a ser tanto por lesión directa y lesión indirecta. Lesión directa si es una neumonía, si es por inhalación de tóxicos, si es por aspiración de contenido gástrico o por una contusión pulmonar. No olviden las contusiones pulmonares, los pacientes con politrauma, las contusiones pulmonares tienen su mortalidad, entonces a veces se los pasa por alto. Eso produce un síndrome respiratorio por lesión directa. La lesión indirecta es la sepsis, el politrauma, la quemadura, la pancreatitis y politransfusiones, y todo esto es porque la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Entonces, eso es por lesión indirecta. Así lo clasificamos. Entonces, fisiopatológicamente tiene varias fases, tiene 3 fases. Su fase exudativa, entonces este endotelio capilar, ¿sí? Va a comenzar a inflamarse en su fase exudativa. Entonces va a haber una lesión de su endotelio capilar y va a haber lesión de neumocitos tipo 1. Entonces van a pasar al plasma, de ese plasma rico en proteínas hacia el espacio alveolar. Pasan hasta acá, ¿sí? Si se lesiona esto, pasa hacia espacio alveolar, ¿sí? Entonces ahí comienza a desencadenar, ¿sí? La respuesta inflamatoria, si se activa complemento, se activa interleucina 1, 8, factor de necrosis tumoral alfa, el leucotrieno B4, todo esto interviene. Entonces se va a producir un líquido inflamatorio y eso va a llevar a un edema intersticial. Entonces ese edema intersticial va a interferir con la acción del surfactante. Recuerden que el surfactante es para que el alveolo no se colapse. Entonces va a interferir con la síntesis de surfactante por los neumocitos tipo 2. Entonces, ese alveolo se van a colapsar. El colapso lleva a formación de membranas, entonces los pulmones se van a volver rígidos y aumenta el trabajo respiratorio. Eso lo vemos siempre. Bueno, no sé si ustedes estén viendo o han visto pacientes con COVID, entonces, o cuando vieron UCI o pasaron por UCI pacientes ventilados, y hay términos que a veces decían que el pulmón está pesado o pulmón rígido. Un pulmón rígido con el ventilador mecánico, de acuerdo a las curvas que me arroja, porque es un pulmón difícil de ventilar y que maneja presiones altas, me traduce a mí que la respuesta inflamatoria o la inflamación en ese tejido pulmonar, en ese parénquima, es bastante y es muy agresivo. Entonces, eso pasa ahorita en los pacientes con COVID, en las neumonías graves. Entonces, la lesión siempre va a ser acá. La permeabilidad del endotelio, la fuga de las proteínas, activación de factores. El resultado es que se forma un líquido inflamatorio que interviene con el surfactante. Entonces ese alveolo se colapsa y son las zonas que estén inflamadas o infectadas, se colapsan los alveolos. Entonces, bueno, la fase exudativa va a producir esto, alteraciones de ventilación, perfusión, por eso es que no mejora con la administración de oxígeno, va a haber cortocircuito intrapulmonar por alveolos colapsados, por áreas de atelectasias. Acuérdense que la atelectasia va a ser secundario a esto, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos a veces iatrogenia, lo digo por práctica, en el momento que estén en la práctica, yo sé que esto no le van a preguntar en su examen, pero con lo de la ventilación mecánica hay que ser lo más
protectivo, hay que proteger, ¿sí? Hay veces que se manejan presiones altas, hay personas que suben mucho la PIP y eso daña más, ¿sí? Hace de que sea más difícil ventilar. Aparte de que ya hay una lesión a este nivel, estamos haciendo barotrauma, ¿sí? Entonces, aparte que hacemos barotrauma, predisponemos a que aumente el riesgo de que ese paciente haya hipertensión pulmonar, hacemos más daño, entonces hay que tener cuidado también en eso. Entonces, lo ideal siempre es saberlo hacer o pedir consejo, porque a veces nadie tiene en cuenta estos aspectos microscópicos que son importantes y determinan la evolución y el resultado de un paciente. Entonces, va a haber, bueno, en esta fase, esa fase exudativa dura de 5 a 7 días de la enfermedad y es donde aparece la disnea, la taquipnia y los infiltrados alveolares. Entonces, siempre hay que tener presente que hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es el edema pulmonar por insuficiencia cardíaca. La otra fase es la proliferativa, va a durar de 7 a 21 días. Después de tener una fase exudativa, la fase exudativa es la inflamatoria, que aumenta la permeabilidad capilar, se fugan proteínas, van al alveolo y hacen que aumente, que aparezca el líquido inflamatorio en espacio y, bueno, los inflama, incluso los colapsa. Entonces, después de esa fase viene la proliferativa. Entonces, en esa fase el paciente tiene cierta mejoría. Esa fase es cuando el paciente lo desconectamos del ventilador. A veces persiste con disnea, persisten taquipneicos. Histológicamente el pulmón lo que va a tener va a ser signos de reparación pulmonar, o sea, exudados alveolares, los neutrófilos se sustituyen por linfocitos y proliferación de neumocitos tipo 2. Entonces se comienza a reiniciar la producción de surfactante. Entonces, en esta fase, lo que pasa es elevación de procolágeno tipo 3. Y si esto aparece muy elevado, se asocia a mal pronóstico, porque esto va a desencadenar después en fibrosis. La fase fibrótica, después de los 21 días, en ocasiones, las alteraciones previas dan paso a fibrosis extensas con alteración y destructuración de la arquitectura pulmonar. Esto tal cual como está en esta presentación pasa. Esta secuencia de eventos sucede en los pacientes, ¿sí? Muchos pacientes que se infectan, por ejemplo, si estamos hablando ahorita de COVID, estos pacientes al día 7 ya no toleran respirar y están con mucha disnea, mucho trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes que yo intube o se manejaron en ventilador son pacientes que entraban en intubación al día 7. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando el paciente está en ventilación es trabajarlos en toda esa fase proliferativa, ¿no? Darle tiempo al paciente que se vaya recuperando, de que mejore su función pulmonar. El problema que muchos pacientes quedan más días intubados es porque esta fase proliferativa exageró y bueno, y viene la fase fibrótica o vienen esas zonas que se panaliza todo lo que es el parénquima pulmonar. Y acuérdense que el pulmón es un órgano elástico, entonces esos pacientes a veces son difíciles de desconectar de ventilador y se suman después a veces otras alteraciones, infecciones nosocomiales por ventilación o sepsis de catéter o sepsis de vías urinarias. A veces eso es que los mata, incluso hasta la desnutrición. Entonces, paciente que llega a fase fibrótica tiene mayor mortalidad, ¿sí? Porque van a pescar a veces uno de estos microorganismos o una complicación o una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Entonces, esas son las fases, ¿no? Las fases de un síndrome de estrés respiratorio. Las estrategias que van a disminuir, ¿sí? El síndrome de estrés respiratorio va a ser la ventilación mecánica. Al paciente hay que intubarlo, hay que sedarlo, hay que relajarlo. O sea, al paciente hay que dejarlo prácticamente, se induce a una relajación muscular para que él no esté haciendo trabajo respiratorio. Hay que prevenir el colapso del alveolo y ventilar boca abajo, ¿sí? Esa es una medida que ahorita, bueno, ya se está haciendo siempre, pero ya estaba desde antes, la ventilación en decúbito prono. Entonces, el tratamiento va a ser proteger, no dañar.
si ya lo intubaron, si ya lo conectaron al ventilador, hay que protegerlo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se lo relaja, se puede usar rocuronio, se lo mantiene sedado con una benzodiazepina, el midazolam, se le calma dolor, se puede usar fentanilo. Entonces, a ese paciente, acá viene algo importante que es el manejo del ventilador mecánico. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo se maneja un ventilador mecánico. Una parte muy importante es determinar el volumen tidal. El volumen tidal es el volumen que nosotros programamos en el ventilador para que lo dispare y entre al paciente un volumen de inspiración, ¿sí? Ese volumen nosotros debemos calcularlo con el peso ideal o el peso predicho, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? La norma es que se calcula 6 ml por kilo de peso ideal o peso predicho. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, por ejemplo, yo peso 86 kilos. Entonces, mi peso ideal o mi peso predicho está en 84. Entonces, con ese 84 deben calcular mi volumen tidal. Son estos volúmenes. Los volúmenes de, bueno, volumen de corriente bajo acá dice, es el volumen tidal. Ese volumen tidal lo deben calcular con 6 por kilo. Ustedes no pueden ponerle a alguien que pese 140 kilos, a alguien con obesidad, 6 por 140, porque estarían dando más de 650 ml de volumen tidal. Entonces están excediendo el volumen respiratorio de ese pulmón. Entonces hay una medida estratégica, una medida protectiva, hay un estudio que se llama el Lung Baby, que es el pulmón de bebé, así lo nombran, porque no es necesario meter volúmenes altos, ¿sí? Siempre los volúmenes deben ser estratificados al peso predicho y al peso ideal. Entonces es 6 por kilo. Ahí sacamos los volúmenes, el volumen tidal, el volumen que programamos en el ventilador. Otra cosa que se programa en el ventilador es la presión positiva al final de la expiración, el PIP. Si han visto los ventiladores siempre, o alguien, siempre que la PIC, bájale la PIC, sube la PIC, todo esto, la PIC es esa presión que permite que el alveolo no se colapse, es una presión positiva que al final de cuando termina el ciclo expiratorio, el alveolo no se colapse. Entonces esa PIP hay que saberla usar, porque esa PIP, si la usan mal, si se usa mucha PIP, va a producir barotrauma, va a dañar más y va a inflamar más. Entonces, incluso con el ventilador vamos a enfermar más si usamos mal la PIP. La PIC trae valores, se recomienda usar valores bajos dependiendo del paciente, ¿sí? Una PIC segura que puedan usar un valor de 10, un valor de 8, ya valores de 12 son valores altos, ¿sí? Entonces, la PIC lo que hace es abrir alvéolos que a veces están cerrados y también ayuda a mantenerlos abiertos. Para eso es la PIC. Y lo otro es ponerlo boca abajo. Esas tres medidas son importantes, ¿sí? Entonces, poner boca abajo al paciente, eso hace que mejore la oxigenación, porque va a mejorar las relaciones que hay entre la ventilación y la perfusión. Hace que se redistribuya la ventilación hacia las zonas dorsales del pulmón. Esas zonas muchas veces están colapsadas cuando el paciente está en decúbito supino. Entonces, eso ha demostrado que se reduce la mortalidad. ¿Qué tiempo se lo ventila a un paciente en decúbito prono? Ese tiempo, hay personas, hay muchos estudios, hay estudios que dicen de pronos prolongados, hay otros que son solo de 72 horas. Lo que nosotros hacemos más que todo es 72 horas. Hay personas que dicen que hay estudios que los usan, que a pacientes lo tienen 7 días de prono. Entonces, lo ideal, bueno, 3 días. Solo 3 días. Entonces, el volumen tidal siempre es 6 ml por kilo de peso ideal o peso predicho. La protección del colapso alveolar con la PIP, pero las PIP, si ustedes elevan mucho la PIC, aumenta la presión intratorácica y disminuye el retorno venoso y se choca al paciente. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta. Y la ventilación de decúbito prono. Otra cosa que hay que hacer es la profilaxis tromboembólica. Hay que poner siempre su anticoagulante. Y bueno, eso es importantísimo, la nutrición. Cuando se habla un poco de cirugía, vamos a hablar de esto, que la nutrición es un pilar mucho en los pacientes que están graves, un pilar importante.
Bueno, algo que no está acá. Bueno, el oxígeno. El ventilador o un paciente que ya con síndrome de distrés respiratorio, ustedes lo tienen ventilado, la cantidad de oxígeno que le van a proporcionar debe ser menor de 60, ¿sí? El oxígeno es tóxico. El oxígeno desplaza nitrógeno y eso hace también que el oxígeno haga vasoconstricción de capilares alveolares. Entonces, el oxígeno entre menor fracción inspirada de oxígeno se dé, es mejor. Entonces, bueno, acá hay que tener presente eso, ¿sí? Aquí dice, las complicaciones principales del tratamiento son el barotrauma, como lo hablamos previamente. Lo otro es la toxicidad por oxígeno. Aparece siempre que se aporta un afío más de 60% durante más de 3 días. Más que todo por la formación de radicales libres de oxígeno. Y otra complicación es las neumonías nosocomiales, las neumonías asociadas a ventilador. Otra complicación de un paciente que hay que tener presente es cuando están intubados más de 2 semanas, ya deben pasar a traqueostomía. La intubación prolongada aumenta el riesgo de dañar la tráquea y hacer fístulas traqueosofágicas. Entonces, esas medidas hay que tener siempre presentes. El volumen que se le esté dando en la respiración, 6 ml por kilo de peso ideal, la PIP, de acuerdo al paciente. Si el paciente está hipotenso, no pueden subir PIP. Lo que es el decúbito prono, la toxicidad por oxígeno, ¿sí? Entonces, las metas es PIP de 10, calcular volumen tidal con valor de 6 ml por kilo, el aporte de oxígeno debe ser menos de 60%. El ventilador trae ahí mismo un botón para que ustedes pongan cuánto de FiO2 le van a poner, si es 20, 21, hasta 100. Entonces debe ser menos de 60. Entonces siempre recuerden eso. Se produce un aumento de la membrana alveolo-capilar. La causa más frecuente es sepsis. Ahorita son sepsis de origen pulmonar por COVID. En la radiografía tórax va a haber un patrón alveolar intersticial difuso. Va a haber hipoxemia grave en estos pacientes, siempre con las PAFIs menores de 200. Y son pacientes que ustedes les ponen oxígeno y no responden, porque ya están con un efecto shunt. Lo que es insuficiencia respiratoria aguda, se la va a denominar cuando la presión de oxígeno en gasometría es menor de 60. ¿Sí? Entonces, o que tengan una PAC o una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 50 con hipercapnia. Y bueno, eso es importante, excluir alcalosis metabólica. Acuérdense que la alcalosis metabólica hace que aumente la presión arterial de CO2, porque esto es un ácido. Entonces, en un estado de alcalosis metabólica va a aumentar la presión arterial de dióxido de carbono. Hay que descartar esa situación. Entonces, se la va a clasificar la insuficiencia respiratoria aguda como parcial, global y crónica. La parcial es cuando la presión arterial de oxígeno por gasometría está inferior a 60. Una global, hay hipoxemia más hipercapnia. Un paciente que ya está reteniendo CO2. Eso es otro punto. Los pacientes, hay una hipercapnia permisiva, la podemos mantener hasta 50 el valor hasta 60 el valor de CO2. Y la que es crónica son pacientes que ya tienen presiones arteriales de oxígeno bajas, tienen siempre sus presiones de dióxido de carbono altas, el bicarbonato ya está aumentado porque ya el riñón compensó esa acidosis respiratoria y el exceso de bases también está aumentado. Eso, bueno, si revisaron la clase de nefrología, se hacía hincapié en lo de la gasometría, siempre vean exceso de bases. El valor del exceso de bases es -2 más 2, ¿sí? En ese rango debe estar, ¿sí? Entre -2 más 2. Si está por debajo de -2, -3, -4, -10, -15, eso es acidosis metabólica independientemente que tengan un pH normal. Si el exceso de bases, que se abrevia como BECF, si ese exceso de bases está aumentado más de 2, más 3, más 4, más 5, más 6, un exceso de bases aumentado, ese valor los da la gasometría. Si ese exceso de base está aumentado, nos está hablando de una alcalosis, ¿sí? Alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces, ¿por qué este paciente con insuficiencia respiratoria crónica hace alcalosis metabólica? La hace para compensar el trastorno primario. Siempre en gasometría busquemos el trastorno primario. El trastorno primario, si en este caso un paciente con insuficiencia respiratoria
que retiene dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono es un ácido volátil. Si retenemos ácidos, nos va a dar una acidosis respiratoria. Entonces vamos a tener la PCO2 alta, digamos que tiene 50 de dióxido de carbono, con un pH de 7,40. pH normal, pero tienen bicarbonato de 34, un bicarbonato aumentado y base de excesos alta, ¿sí? Entonces eso es una insuficiencia respiratoria crónica. Es fácil de sacar con una gasometría si ese paciente ya sufre de patología pulmonar o no, porque ya estamos viendo esas alteraciones y la compensación, porque la compensación renal demora más en aparecer. O sea, si ya está establecida, ya es un paciente que ya lleva varios días así, ¿sí? Entonces, la causa más frecuente siempre, y lo que se ve, va a ser los pacientes con EPOC, ellos hacen hipercapnia. Entonces, eso deben tener presente. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda, la hipoxémica, va a haber alteración de oxigenación, se presenta en EPOC, en asma, en neumonías, pacientes con atelectasias, ¿sí? Van a tener presiones arteriales de oxígeno baja y la presión de dióxido de carbono puede estar normal. Gradiente alveolar arterial va a estar elevado. La insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, más que todo es un trastorno ventilatorio. Hipoventilación por depresión del centro respiratorio por drogas o por enfermedades del sistema nervioso central. La presión arterial de oxígeno va a estar baja y en este caso si hay una PCO2 alta en la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. El gradiente alveolar arterial de oxígeno es normal, ¿sí? Bueno, acá están los mecanismos fisiopatológicos, lo que hemos venido comentando, ¿sí? De la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces, hay pacientes que tienen mezclado ya casi todas las alteraciones, pero siempre hay que buscar cuál es la alteración de base. Siempre hay que buscar cuál es la alteración de base. Yo más que todo recomiendo es que practiquen y siempre estén viendo los valores de gasometría. Exceso de bases, lo que es el lactato también, el niveles de lactato si están más de 2, es un punto para hipoperfusión, para acidosis metabólica. Bueno, esto ya es generalidades de la insuficiencia respiratoria hipercápnica, aumento de espacio muerto por enfermedades pulmonares o enfermedades de pared torácica, disminución del volumen minuto y aumento de la producción del CO2. Entonces, bueno, más que todo lo que les he estado conversando sobre la insuficiencia respiratoria aguda y el síndrome respiratorio, con lo que vimos al principio, después que esté claro esos detalles, yo considero que es suficiente, ¿sí? Saber los criterios para catalogar un síndrome de estrés respiratorio agudo, saber usar la gasometría, cómo hacer una PAFI, memorizar solamente los valores en gasometría de base de exceso y qué significa cada uno, el nivel de lactato, el CO2, la presión de oxígeno y el pH, ¿sí? Con eso se defienden bastante. Y tener claro que la mayoría de los distrés respiratorios son por sepsis. Y bueno, no sé si en el nuevo temario incluirá lo que es la neumonía por COVID. Pero realmente el manejo incluso de la neumonía por COVID y lo que es el manejo de la enfermedad pulmonar, siempre nosotros nos basamos en cosas que ya existen y cosas que ya hay, porque la fisiopatología es igual, ¿sí? El mecanismo de daño a nivel de la membrana alveolocapilar. De ahí, hipoxemia menos de 80, insuficiencia respiratoria menos de 60, la presión arterial de oxígeno. El diagnóstico siempre va a ser gasométrico. El tratamiento es dependiendo del paciente, ¿sí? Entonces, depende del paciente, se da el tratamiento, o sea, depende de la causa de la insuficiencia respiratoria. Bueno, acá hay unas indicaciones de oxígeno en pacientes en situaciones agudas. Cualquier enfermo agudo crónico con una presión de oxígeno menos de 50. Si es sano y tiene ya presión de oxígeno menos de 60, en enfermedades agudas con presiones de oxígeno arterial por gasometría más de 60, asmáticos, en sepsis o en hemorragias o en TEP. En situaciones sin hipoxemias, pero con hipoxia tisular, fallo cardíaco o alteración
alteraciones de hemoglobina. Hay diferentes formas de administrar oxígeno. Tenemos las puntas nasales, ¿sí? Estas puntas nasales, bueno, lo importante acá es esto, lo que pueden dar la fracción inspirada de oxígeno por cada litro. 24 a los 2 litros, 20, de 1 litro abierto a 2 litros casi es 24 a 0,26. 2 litros pasa de 28, ¿sí? Y cuando se usa de 3 a 5 litros, la FiO2 es de 0,31 a 0,40. Entonces, ustedes tienen al paciente y bueno, dice, mi paciente está con 3 litros de oxígeno, le hacen la gasometría. Entonces, en la gasometría vienen y ven el valor de la presión arterial de oxígeno, está en 60. Ese 60 tienen que dividirlo para el valor de 0,31, porque eso es lo que están aportando con los 3 litros. Entonces, ahí le sale la PAFI. Eso es la PAFI, ¿sí? Otra tipo de administración de oxígeno, bueno, las mascarillas tipo Venturi, estas sí van a proporcionar mayor cantidad de oxígeno, entonces, más que todo, es de elección en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Las mascarillas con reservorio van a permitir llegar hasta fracciones de 0,8 y lo que son indicaciones de ventilar a un paciente. Esto de la proporción de FiO2 que se aporte con cada dispositivo, hay cuadros en el Google, no los he puesto acá. Más que todo les va a servir para el momento que estén trabajando, ¿sí? Para lo que es un examen, yo no he visto que han preguntado eso, entonces ahorita no vale que se memoricen eso, solo que entiendan más o menos las relaciones entre cómo sacar una PAFI y cómo clasificar al paciente con su síndrome respiratorio, ¿sí? De ahí tengan las tablitas o si pueden imprimirlas y todo y las estarán revisando y practicando cuando estén con pacientes, ¿sí? Otra cosa que hay que tener claro es la indicación de ventilación mecánica. La ventilación mecánica puede ser invasiva y no invasiva, ¿sí? Ya hablando de ventilación mecánica invasiva, hay pacientes que la requieren de inmediato, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que todo paciente que tiene Glasgow menos de 8 la va a requerir, ¿sí? Porque necesitamos asegurar una vía aérea, porque el paciente puede broncoaspirar, ¿sí? Entonces, si un paciente en coma, encefalopático, intoxicado, ¿sí? A estos pacientes es una indicación, Glasgow menos de 8. Si hay una contraindicación de ventilación mecánica no invasiva, también. Por ejemplo, la ventilación mecánica no invasiva no se puede usar en pacientes cardiópatas o con insuficiencia cardíaca, los CPAP. No se puede usar en esos pacientes. La ventilación mecánica no invasiva tampoco se puede usar si el paciente tiene disminuido el nivel de conciencia, ¿sí? Pacientes que ya tienen un gran trabajo respiratorio y, o sea, el paciente te comienza con disociación tóraco-abdominal, te comienza a pansear, como dicen, acá dicen que está panseando, pero bueno, disociación tóraco-abdominal, retracciones subcostales, intercostales, supraclaviculares, ¿sí? Supraesternal. Entonces, ya ese paciente, de acuerdo al uso de músculos accesorios, un paciente que ya está en franco paro respiratorio o que ustedes ven que ya va a ser paro respiratorio o en horas va a ser, esos pacientes se comienzan a poner taquicárdicos e hipertensos, ¿sí? Y desaturan cada vez más. Y nivel de conciencia comienza a disminuirles, ¿sí? Entonces, esos pacientes a veces no hay que esperar tanto, sino que hay que proceder a hacer una ventilación mecánica invasiva temprana, ¿sí? Entonces, lo otro que también se usa combinado. Ustedes si tienen un paciente que ya ven que en la radiografía o en la tomografía hay un compromiso más del 70%, del 60%, ya está con un distrés respiratorio que hace que el paciente esté muy taquipneico, hayan retracciones y la saturación está en 90 o saturaciones dependan de mucho oxígeno, ¿sí? Con la gasometría, cogen, le hacen, y si la PAFI está en menos de 150, ese paciente va para intubación, ¿sí? Entonces eso hay que tener presente. De esa manera se lo maneja ya en la práctica. A veces están las indicaciones y uno revisa libros de indicaciones, pero debemos asociar todo eso para tomar decisiones. Entonces, así yo lo hago. Ver el trabajo respiratorio de mi paciente. Primero es la parte clínica, ver sus signos vitales, su trabajo respiratorio. Después vemos la imagen que tanto está afectado. Después lo que hago es ver qué día de la enfermedad lleva, ¿sí? Eso es importante. ¿Cuántos días lleva enfermo?
Si no lleva muchos días, eso quiere decir que todavía está en una fase inflamatoria, exudativa, y va a empeorar. Entonces, ¿para qué hacerlo trabajar más esos músculos que se van a agotar? Entonces, lo que se hace es hacer una intubación temprana. Y si la PAFI ya es menos de 150, una PAFI menor de 150 ya va a ventilación. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Esto de acá, esta indicación de ventilación mecánica no invasiva, perdón, de ventilación mecánica invasiva, es en pacientes con EPOC, ¿sí? Bueno, hay pacientes con EPOC que pasan ya a acidosis respiratorias severas, tienen pH menos de 720, entonces también eso se ve, yo lo he visto en esos pacientes, ¿sí? Entonces, estas son indicaciones de ventilación mecánica. La presión arterial de oxígeno menos de 60 con una FIO mayor de 0,5. Entonces, lo que toca, bueno, esto yo creo que es todo. Lo que toca es repasar, más que todo, y tener presente los dispositivos, ¿sí? Desde las puntas nasales, las mascarillas simples, las mascarillas con reservorios, que son dos, las de reinhalación parcial y las de reinhalación completa. De ahí vienen las Venturi, pero eso yo casi no he visto acá. De ahí vienen las puntas de alto flujo. Entonces, hay cuadros en donde ya nos dicen que por cada litro, cuánto va subiendo la FIO2, ¿sí? Entonces, de ahí podemos ir trabajando con eso. Y para sacar la PAFI es la FIO2 y de acuerdo a los litros que estamos dando. Entonces, la PAFI es esa FIO2, es esa presión arterial de oxígeno dividido para la FIO2. Entonces, la FIO2 es un gran aliado porque también no solo es para decidir si el paciente va a intubación, sino que también para ver cómo va progresando nuestro paciente, cómo va mejorando, ¿sí? Entonces, realmente de ventilación mecánica solo son esas ideas básicas de proteger. Siempre hay que ser protectivo, el pulmón se protege. Uno puede ser iatrogénico con el ventilador. Hay que saber manejar las presiones, dar el volumen adecuado, que es 6 ml por kilo de peso predicho, calcularla, ponerle una PIP de acuerdo al paciente y a la condición clínica, porque si es un paciente hipotenso o si es un paciente con atelectasias o un paciente con neumotoras, no le pueden aumentar la PIP. O un paciente que ya le vean fallo de ventrículo derecho, porque la PIP alta hace que aumente la presión a nivel del capilar alveolar y bueno, de ahí se va para atrás y termina produciendo una hipertensión pulmonar y falla de ventrículo derecho y disminuye el retorno venoso. Y lo otro es la pronación. Otra cosa es la toxicidad por oxígeno, hay que prevenir eso. Entonces, el otro punto de corte es mantener una fracción de oxígeno menos del 60%, ¿sí? Entonces, eso es importante. De ahí, solo hay que abrir los ojos y saber identificar los pacientes. Este tema no es que ha salido en el examen, pero está en el temario y bueno, me parece que es solo tener claro cómo son los criterios y clasificar a estos pacientes, ¿sí? Entonces son esos 4 criterios: determinar que tenga una causa, excluirle que sea edema pulmonar cardiogénico, ver que tenga una PAFI menos de 200, ¿sí? Y que, bueno, que la presión de enclavamiento pulmonar esté normal. Entonces, con eso es suficiente para decir nuestro paciente está con distrés respiratorio. Y bueno, de ahí es observar, vigilar y tomar decisiones y decir este paciente debe ser intubado o no debe ser intubado, o tengo que dar este tratamiento si es una sepsis bacteriana o no es una sepsis bacteriana, o si es una sepsis viral por COVID, o si es una pancreatitis. Entonces, sí, eso yo pienso que es lo más importante.